Bueno, bienvenidos sean todos. Gracias por su espera. Disculpen la demora. Estamos teniendo problemas técnicos, pero ya lo estamos resolviendo. Les presentamos nuestra solución de DLP que se llama Estetica. Esta ocasión vamos a ver Estetica One, que es una versión onshore de esta solución. Y bueno, nuestro speaker Juan Carlos va a profundizar mucho más sobre el tema. Bienvenido, Juan. Gracias, Adrián, por la introducción. Me presento, mi nombre es Juan Carlos López, yo soy el Product Manager de Safetica para Latinoamérica. También nos está acompañando Maximiliano Cantis, quien es nuestro gerente de operaciones para todo lo que es la TAM. Hola Max, ¿nos escuchas bien? Hola Juan, ¿cómo estás? Sí, escucho bien. ¿Me escuchan ahí? Perfecto, te escuchamos bien. Buenísimo. Bueno, antes de darle paso a Juan Carlos con la presentación y una demo que tiene para presentarnos, quería agradecer la presencia de todos ustedes que se hayan tomado este tiempo para conocer nuestras herramientas. Realmente estamos muy contentos de estar aquí junto a Micronet. Estamos convencidos de que Safetica es una excelente oportunidad de negocios, dado las necesidades que hoy tienen los clientes en esto de entender cuál es el flujo de datos sensibles y cómo controlar potenciales fugas de datos. Van a ver con Juan Carlos cómo nuestras herramientas y nuestras soluciones apuntan a resolver esta problemática. Y decía que es una oportunidad porque el mercado de acá a 2 años, según Radicati Group, va a estar duplicándose, es decir, vamos a estar cerca de los 3.5 billones de dólares en todo el mundo. Eso también va a tener un impacto fuerte en Colombia, en donde hay amplias regulaciones, del tema de protección de fuga de información, protección de datos sensibles de los ciudadanos colombianos. Así que en este contexto les vuelvo a dar la bienvenida, gracias por estar acá y espero que puedan disfrutar y llevarse una buena idea de los conceptos que Juan Carlos va a compartir con ustedes. Cualquier duda estamos acá, podemos ir respondiendo las preguntas en tiempo real a través del chat, a través de las preguntas que vayan haciendo. Así que avanzamos entonces. Juan, te doy la palabra. Dale Max, muchas gracias. Voy acá a proceder a compartirles mi pantalla. Y me pueden confirmar si la están observando, por favor. Sí, Juan, lo estamos viendo. Muchas gracias. Perfecto, listo. Entonces, nuevamente bienvenidos. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es todo lo que tenga que ver con la introducción de nuestra compañía, seguido de todo lo que tenga que ver con qué es lo que nosotros hacemos, cuáles son nuestras soluciones, pero también antes de hablar de las soluciones tenemos que tener un contexto del por qué o qué es lo que está pasando en la actualidad con la parte de fuga de los datos. Entonces, primero que todo, ¿quiénes somos, no? Nosotros somos Safetica, Safetica Technologies, somos una empresa de origen checo que fue fundada en el año 2011 en el cual nosotros brindamos dos tipos de soluciones, ¿no? Acá, por favor, permítanme un segundo que parece que tengo un fallo con el audio.
Juan, ¿nos escuchás? Hola, hola, creo que ya ahí cambié el audio. Ahí me escuchan, ¿verdad? Hola. Ahí se escucha de Ah, nuevo, sí. muchas Escucho gracias. muy bien. Y vamos acá en lo siguiente. Septica Technologies, entonces, se dedica a dos tipos de soluciones. La primera es todo lo que tenga que ver con el Data Loss Prevention, ¿cierto? Como todo este tipo de estrategias que nos van a ayudar a la protección de la fuga de los datos. Y tenemos también todo lo que tenga que ver con el Insider Threat Protection, que más adelante vamos a ver qué es un insider. Actualmente Septica se encuentra dentro de los principales cuadrantes. Uno de ellos se llama Software Reviews, que es el que ustedes pueden ver en cada una de sus pantallas. Y Software Reviews, para este año, ya llevamos 2 años consecutivos liderando todo lo que tenga que ver con el cuadrante de Champions. Esto hace que nosotros tengamos una excelente experiencia. También tenemos una excelente resolución de conflictos. Todo lo que tenga que ver con estrategias y innovación en nuestro software hacen que siempre cada uno de todos los datos que se están consolidando a través de este cuadrante eh, nos estén refutando desde la categoría de Champions. Esto no quiere decir que solamente estamos en este tipo de cuadrantes, ¿no? También podemos encontrar todo lo que tenga que ver con Radicati Group, por supuesto Software Reviews. De pronto, para quitarnos un poco más en lo que es la perspectiva del DLP de Gartner, desde el año 2017 aproximadamente, Gartner dejó de sacar todo este tipo de experiencias orientadas a los productos de DLP, pero que por supuesto en su momento Septica estaba en una estrategia de innovación y estaba apuntando a todo lo que tenga que ver a líder. Entonces, estos son algunos premios y reconocimientos. Nuestra visión, por supuesto, importantísimo, proteger todos los datos de una manera simple. Nuestra consola de administración, ya lo vamos a empezar a encaminar un poco más al producto de cuáles son los dos tipos de soluciones que tenemos. Una es en nube y una es on-premise, pero siempre lo que queremos tener como nuestra visión general es empezar a proteger los datos de una manera simple. Entonces, acá también vamos a empezar a focalizarnos en cada uno de los negocios, ¿cierto? De los cores del negocio, pero por una iniciativa. ¿Cuál es esa iniciativa? Empezar a verificar el comportamiento de la persona. Estamos alrededor del mundo, trabajamos en más de 120 países, actualmente trabajamos directamente con partners, en este caso, por supuesto, nuestro aliado estratégico es Micronet, en el cual con ellos tienen una infraestructura tanto ingeniería como de todo lo que tenga que ver en la parte de ventas muy fuerte. Y bueno, los seleccionamos a ellos, por supuesto, como uno de nuestros principales partners dentro de nuestra región, ¿no? Acá tenemos todo lo que tenga que ver con algunos de nuestros clientes. Tenemos acá bancos, tenemos industrias del sector privado, tenemos todo lo que tenga que ver con industrias automotriz. Un ejemplo, Hyundai, también tenemos BMW, Coca-Cola Sapco, esto es la parte del norte de África, pero sin importar el core del negocio, a cualquier tipo de negocio, nosotros podemos llegar. Podemos estar protegiendo a una empresa de 30 puestos de trabajo hasta 5.000, 45.000 puestos de trabajo. Somos compatibles con diferentes vendors. Ustedes acá pueden observar todo lo que tenga que ver con lo que son antivirus, sistemas de correlación de eventos, firewalls. Esto no quiere decir que directamente tengamos una integración con cada uno de nuestros productos. No vamos, digamos, a hablar de este tipo de compatibilidades, ¿sí? En la parte que si somos o nos integramos a las consolas de administración de los antivirus o de un firewall. No, en este caso lo que queremos reflejar es que con la gran mayoría de los productos de seguridad que existen en la actualidad, tenemos una integración de que no vamos a formar un conflicto. Ejemplo, en la parte de los antivirus tenemos, ya estamos inmersos sobre cada una de las listas blancas y esto hace que los antivirus no detecten a Septica como un keylogger, como algo que está haciendo algo extraño sobre la estación de trabajo. Tenemos una integración con Fortinet. Este sí es un Technology Alliance.
en donde los sensores de Fortinet, tanto para FortiMail o FortiSIEM, podemos también integrarnos con este dispositivo para aumentar la capacidad del DLP. Septica es un DLP a nivel de host, pero con la integración con Fortinet, lo que hacemos ya es extendernos también o tener capacidades de un DLP a nivel de red con todo lo que tenga que ver con la tecnología de Fortinet. Ahora vamos a empezar a hablar de todo lo que tenga que ver con el Insider, ¿no? Ese es uno de los puntos más estratégicos que en la actualidad está ocurriendo mucho en las organizaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Que podemos tener personas, empleados, desempleados, bueno, etcétera, que con o sin intención pueden divulgar la información. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta parte? Los usuarios tenemos un trabajo híbrido. Ese trabajo híbrido lo que hacen es que, bueno, llegan los usuarios, se conectan directamente a Internet por múltiples motivaciones, ¿cierto? Pueden sacar los datos, se pueden equivocar enviando una información totalmente sensible a un dominio totalmente desconocido. ¿Qué es lo que ocurre cuando conectamos un dispositivo USB? No se cifra, pero el usuario llegó, se llevó ese dispositivo USB y en el transcurso del día la perdió. Entonces también tenemos bastante información crítica. Entonces, lo que tenemos que solventar acá es que el insider es una persona que trabaja internamente dentro de una organización y que por múltiples aspectos emocionales, motivacionales, bueno, etcétera, cambia ese tipo de conductas o de comportamientos, ¿cierto? Y hacen de que se puede sacar los datos, los pueda vender a la competencia, o peor aún, se los pueda llevar a, a sus futuros empleadores para desempeñar mejor su próximo empleado. Entonces acá vamos a empezar a hablar de todo lo que tenga que ver con las amenazas en el sentido de que están aumentando en la actualidad. Actualmente hay un estudio que es del Ponemon Institute y el Ponemon Institute lo que hace es empezar a verificar todo lo que es la parte de violación de datos a través de diferentes brechas de seguridad. Dentro de este informe, el cuadro que ustedes ven al lado izquierdo de la pantalla es el costo total promedio de la violación de datos. ¿Eso qué es lo que significa? Se analizaron 600 empresas y de esas 600 empresas a nivel mundial se empezó a dictaminar cuáles son las fugas de datos, lo empezaron a contabilizar y vemos que para este año 2022 está ascendiendo a más de 4.35 millones de dólares. Ahora, de pronto ustedes se pueden estar preguntando lo siguiente. ¿Qué es lo que ocurre cuando solamente se está hablando acá de 600 empresas? Recuerden que no todas las empresas van a hablar de que sufrieron una fuga de datos. No todas las empresas van a decir sus heridas de guerra, como lo dicen los teóricos de la ciberseguridad. Pero sí estas empresas que nos están presentando dentro de este informe del Ponemon Institute, le está reflejando al mundo de que las brechas en la parte de los datos está pasando y que si llegasen a extraer ese tipo de datos, ¿cuánto puede costar? Cada uno de los registros de esa exfiltración de los datos, que es el cuadro que ustedes ven al lado derecho, acá se empezó a contabilizar cuál es la filtración de datos por registro. Para el año 2022, cada registro que se está extrayendo y que se está publicando en la Deep Web, Dark Web, cualquier otro tipo de actores, acá se ve que vale $164. Entonces empezamos a monetizar. Lo importante de eso es empezar a verificar, bueno, si se llega a perder los datos, ¿cuánto vale? Muchas de las empresas, después de que se perdió todo este tipo de información o que empezaban a extraer los datos, desafortunadamente cerraron las compañías, perdieron su reputación y bueno, desafortunadamente nadie va a creer en ellas. En este siguiente cuadro, ¿qué empezamos a observar? Todo lo que tenga que ver con las amenazas internas. Entonces ya empezamos a hablar de insider. La quinta categoría es del malicious insider. ¿Esto qué es lo que significa? Recuerden, es una persona que está trabajando en el interior de una compañía, ¿cierto? Pero que saca información sistemáticamente, su hábito es de extraer cada una de las bases de datos y empezar a almacenarlas en un repositorio totalmente
ajeno a lo que es la organización. Y va a llegar un punto en que ese usuario puede renunciar y se lleva los datos. También el Ponemon Institute informa que el tiempo promedio para la identificación de este tipo de amenazas se demora más de 216 días. ¿Esto qué es lo que significa? Que una empresa, después de 216 días, no se está dando cuenta que una persona puede estar extrayendo datos. ¿Cuál es el tiempo promedio para contener o contrarrestar este tipo de amenazas? 2 meses. O lo que dice el Ponemon Institute, 68 días. No hay una tecnología que en la actualidad nos empiece a verificar cómo es el pensamiento o la conducta o el hábito de una persona. Entonces acá es donde vamos a empezar a verificar con nuestros sensores esas pequeñas migajas que ellos van dejando para empezar a detectar y empezar a verificar los nuevos sistemas comportamentales o empezar a verificar o corroborar cómo está mi política de seguridad. En este cuadro es muy interesante, ya que también explican cómo cuando una persona o una empresa envía a sus colaboradores a trabajar de forma remota, también repercuten en fugas de datos. O acá lo están ya empezando a contabilizar. ¿Qué es lo que podemos observar acá? En este cuadrante nos comienza a informar todo lo que tenga que ver con valor, precio monetario. En este otro cuadrante nos está explicando cuál es el promedio de los empleados cuando salen a sus casas a trabajar. Entonces, digamos, la empresa lo que dice es, bueno, hoy vamos a sacar solamente el 80% de los empleados para que estén trabajando de forma remota. Para el año 2022, el 80% de las empresas encuestadas empezaron a tener fugas de información por más de 4.89 millones de dólares, solamente porque los usuarios estaban trabajando de forma remota. Para aquellas compañías que están dentro del 81% al 100%, ustedes se pueden dar cuenta que en el año 2021 sufrieron fugas por violación de datos, extracción de datos, etcétera, por más de 5.54 millones de dólares. Pero este año tenemos un descenso de 5.10 millones de dólares. Eso quiere decir que las empresas ahora están invirtiendo aún más en empezar a verificar cómo es el comportamiento de las personas y cómo contrarrestar las fugas de los datos. Entonces acá vamos a empezar a verificar por qué Séptica, ¿cierto? Bueno, actualmente Séptica, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que puede hacer por ustedes? Primero va a reducir el riesgo de pérdidas financieras. Bueno, si lo empezamos a ubicar por cada uno de los perfiles organizacionales. Recuerden, estamos en entidades financieras, sector salud, gobierno, empresas privadas, etc. Y lo que nosotros vamos a empezar a hacer es, bueno, vamos a empezar a reducir diferentes tipos de motivaciones. Ya puede ser un espionaje industrial, un error humano, ¿cierto? O la pérdida de un tipo de dispositivo. Que esto en realidad hace que en la actualidad sea un data leak. Bueno, existen dos, data leak y data loss. Vamos a tener, por supuesto, una cobertura en los canales de comunicación, correos electrónicos, lo que es un almacenamiento externo. Acá, perdón, por la diapositiva hay un error. Vamos a empezar a impedir copiar o pegar ese tipo de información sensible. Vamos acá también a empezar a verificar todo lo que tenga que ver con impresión, cuando se están cargando o descargando cierto tipo de información. Nuestro sensor lo que va a empezar a observar o va a dejar una evidencia sobre el sistema en consola para que ustedes lo puedan empezar a dictaminar o empezar a verificar. Tenemos un user behavior en donde nosotros vamos a empezar a predecir ese tipo de posibles incidentes de fuga. Ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando un empleado está, uno, buscando empleo, ¿cierto? Dos, está cargando información a sus correos electrónicos personales y tres, está utilizando software que no es corporativo. Entonces acá tenemos una intención de una posible fuga de información, pero esto lo empezamos a encaminar a una correlación del evento. Entonces, podemos empezar a manejar diferentes tipos de correlación de eventos. Y ustedes lo pueden estar
verificando en cada una de sus organizaciones. Cuando el firewall, el antivirus, los sistemas IS, IPS, EDR, bueno, etcétera, todo se envía a un sistema donde va a empezar a evaluar todo ese tipo de eventos. Bueno, acá también nos empezamos a caminar en todo lo que tenga que ver con el usuario, cómo es el comportamiento del usuario sobre la estación de trabajo. Esto hace que también con Safetica podamos tener todo lo que es un cumplimiento normativo. ¿Cuáles pueden ser ese tipo de cumplimientos normativos? Bueno, GDPR, o para nuestra región lo que es en Colombia Ley 1581, PSI, HIPAA, la familia de ISO, nos va a empezar a ayudar a empezar a hacer todo este tipo de cumplimientos normativos. Tenemos diferentes tipos de soluciones, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de la primera, que es on-premise, y se llama Safetica One. Safetica One es un sistema que se puede utilizar o se puede instalar en un sistema virtualizado, se puede instalar también en una nube propietaria del cliente, en un Azure, en una AWS, bueno, etc. Y lo que la consola central lo que va a empezar a direccionar son políticas de seguridad a cada una de las estaciones de trabajo. Desde las estaciones de trabajo va a enviar alertas, por supuesto, a la consola de administración. Y bueno, vamos a empezar a verificar toda la conducta del movimiento de los datos junto al comportamiento de los usuarios sobre la estación de trabajo. Y bueno, vamos a empezar a modificar o vamos a empezar a colocar cierto tipo de controles sobre cada uno de los datos a través de diferentes estrategias. Solamente detección, notificación, justificación o de bloqueo. Tenemos integraciones con software de terceros. Para, digamos, un ejemplo, si una organización tiene un Bolton James, podemos integrarnos con ese sistema de clasificación para empezar a detectar cada uno de este tipo de metadatos que pueda estar dejando el software o otro tipo de softwares que dejan ese tipo de metadatos. Y bueno, acá tenemos la integración con SIEM. También podemos enviar todo lo que tenga que ver los logs a los sistemas de correlación de eventos o la integración, como les explicaba antes, con Fortinet. Safetica One, desde una visión general, es un producto que tiene dentro de sus sistemas el User Behavior. El User Behavior es muy importante para analizar como todo este tipo de conductas del usuario. Safetica One se está centrando en todo lo que tenga que ver con un objetivo entre 100 usuarios hasta 5.000, 10.000, etcétera, X usuarios, ¿sí? Y bueno, pues principalmente Safetica One tiene una visión general, es mucho más granular en la parte del comportamiento sobre cada una de las estaciones de trabajo. Por supuesto, se adapta a cualquier tipo de mercado en donde existan normativas, en donde exista, por supuesto, todo lo que tenga que ver a cualquier línea del core del negocio, nos podemos adaptar perfectamente. Nuestra segunda solución se llama Safetica Next. Y Safetica Next es nuestro sistema nube. ¿Qué es lo que, o cómo trabaja Safetica Next? Bueno, tenemos todo lo que es un sistema que está proporcionado por Microsoft Azure, en donde Microsoft Azure es una de las nubes más seguras a nivel mundial. Y tenemos nuestro sistema para que los clientes tengan un tenant totalmente personalizado, privado para cada una de las entidades, en donde acá vamos a empezar a verificar todo lo que es las conductas de movimiento de datos. Tenemos un sistema de LP, más adelante lo vamos a ver en una demo muy rápida, para que ustedes tengan una visualización de cuáles son las dos consolas de administración y cuáles son las diferencias. Pero Safetica Next es todo lo que está corriendo sobre nuestros servicios en la nube. Lo importante de Safetica Next es que no necesita una infraestructura local. Nosotros vamos a empezar a proveer ese tipo de infraestructura para que los clientes solamente instalen un agente, por supuesto, entren en una comunicación a Internet, y desde cualquier lado del mundo vamos a poder visualizar qué tipo de eventos está ocurriendo en la estación de trabajo. Les podemos también enviar políticas de seguridad, bueno, etcétera, para que ustedes en tiempo real puedan observar este tipo de logs, ¿no? Y bueno, acá también hay una parte de administración en donde, por supuesto, nuestro partner
también les puedan ayudar a como en las consolas de administración, a tener un acceso bastante ágil, rápido, y empezar a verificar cierto tipo de eventos si así ustedes lo requieren. Entonces, ¿qué hace Safetica única? Es fácil de usar y de un rápido despliegue. Dentro de todas las características de Software Reviews, este es uno de nuestros fuertes, la facilidad de instalar. Nos instalamos en la mitad del tiempo que otro tipo de soluciones de DLP. Y desde una primera instalación en la estación de trabajo, vamos a empezar a recopilar todo este tipo de eventos de comportamiento de la persona. Esto hace que no vayamos primero colocando una política de seguridad que muy posiblemente puede tener el negocio, ¿cierto? O un falso positivo en la detección de un dato. Primero nos centramos en utilizar el usuario, qué es lo que hace el usuario, para así luego dictaminar cuáles son los activos a proteger o cuáles van a ser a futuro los controles a empezar a implementar. Tenemos diferentes tipos de reportes. Los reportes van de comportamiento de usuario, todo lo que tenga que ver con violaciones de políticas de seguridad. Tenemos múltiples informes que les van a ayudar a ustedes a tener una holística general de qué es lo que está ocurriendo. Todo lo que tenga que ver con la detección automática de riesgos, esto hace que sobre nuestros sistemas se estén alertando frente al movimiento de un dato. Siempre están mostrando diferentes tipos de notificaciones al usuario administrador, en donde comenzamos a mostrar, ejemplo, 72 archivos fueron transferidos a un dispositivo USB, de los cuales representa un riesgo, ¿cierto? Porque tienen información financiera. Y esto hace que tengamos este tipo de detecciones automáticas. Bajo performance en cada una de las estaciones de trabajo, esto con respecto a todo lo que tenga que ver con que es nuestro producto es totalmente ágil, solamente necesitamos un agente. Otro tipo de soluciones también pues tiene múltiples agentes y eso hace que el performance de la máquina aumente. Con nuestro software lo que hacemos acá es tener solamente un agente para empezar a tener bajo control cada uno de los esquemas de seguridad que vamos a empezar a verificar sobre la estación de trabajo. Tenemos sistemas de clasificación de datos. Acá tenemos una herramienta de clasificación que es basada en taxonomías. Las taxonomías lo que hacen es ayudar a detectar esos datos estratégicos. Tenemos una base de datos global de todo este tipo de taxonomías que lo orientamos a un cumplimiento normativo. ¿Cuáles pueden ser ese tipo de cumplimientos normativos? Los que ya explicamos. KIPA, ¿cierto? PSI, GDPR o Ley 1581. Todo lo que tenga que ver con la parte de empezar a atarlo o alinearlo a una normativa, tenemos la herramienta para clasificar los datos. Y bueno, la protección en ambientes híbridos. Todo lo que tenga que ver con protecciones de carga o descarga de información desde la estación de trabajo a la nube, también vamos a empezar a verificar y vamos a empezar a colocarle controles de seguridad. ¿Cómo vamos a empezar a evitar lo que es un insider, ¿no? ¿Cómo es nuestra metodología o qué es lo que nosotros vamos a empezar a verificar? Primero, vamos a monitorear la actividad. Si monitoreamos la actividad, un ejemplo, qué es lo que están haciendo los usuarios a la hora de acceder a una aplicación, a una navegación, qué tipo de impresión están haciendo, cómo es el movimiento de los datos, nos van a ayudar a entender, ¿sí? De una forma sencilla, qué es lo que debería empezar a manejar o empezar a controlar dentro de la organización. Después de evaluar toda la actividad del usuario, ¿cierto? Vamos a empezar a verificar qué tipo de la empresa está manejando ese usuario, cuáles son los estratégicos y qué es lo que deberíamos empezar a perfilar. ¿Cómo lo vamos a empezar a perfilar? Bueno, ahora sí, aplicando un control. Entonces,
El usuario Pepito lo que hace es que tiene una base de datos financiera, pero siempre se está direccionando a canales desconocidos. Bueno, acá es donde monitoreamos esa actividad, detectamos que el activo es estratégico para la organización, ahora sí vamos a empezar a aplicar un control. Esto hace que, perdón, todo lo que tenga que ver con la educación al usuario final se esté gestionando. ¿Por qué? Porque el usuario ya va a empezar a ver diferentes tipos de notificaciones en donde dice que este dato, que es de criticidad alta o media y que es considerado público o privado, confidencial, bueno, etcétera, según la clasificación de datos que tenga o pueda tener la organización, el usuario informe o se detenga en la conducta o en la acción que va a hacer referente al movimiento de ese dato. Y esto también nos va a ayudar a generar un plan de respuestas aún más eficaces. ¿Qué es lo que vamos a empezar a verificar? Bueno, si hay una política de seguridad que no se está cumpliendo, podemos decirle a los usuarios o decirle a esa área que desafortunadamente no están cumpliendo con los lineamientos necesarios y hay que empezar a mejorar todo lo que tenga que ver con las políticas de seguridad. Bueno, y acá vamos a pasar a lo que es la parte del demo. Yo acá les voy a compartir otra pantalla. No sé si por el momento tengan alguna pregunta, por favor, a los asistentes. Pueden escribirlos a través del chat y también vamos a empezar a responder las preguntas en tiempo real. Lo que ustedes ven a continuación es la consola de Septica One, que es un premise, y dentro de la consola de Septica One, lo que nosotros vamos a empezar a perfilar o a verificar son las siguientes conductas. ¿Qué tipo de aplicaciones se ejecutó? ¿Qué tipo de dispositivos conecta? ¿Cuál es su navegación? ¿Qué es lo que están imprimiendo? ¿Cuál es su tráfico de red? ¿Qué tipo de correos electrónicos envía o recibe? ¿Cuál es el movimiento de los datos? Acá podemos llevarlo por dos flancos. Uno, ¿cuál es el primero? Que lo podamos orientar a productividad. Dos, que lo encaminemos a todo lo que es el ámbito de seguridad. Si empezamos a verificar cada uno de este tipo de ítems, es donde posiblemente puede transitar los datos. Por eso es que es importante tener todo este tipo de proyecciones. En cada una de las estaciones de trabajo que empezamos a observar, bueno, cómo es el movimiento o la ejecución de las aplicaciones. Sí, digamos acá empezamos a observar cuáles son las aplicaciones que más utilizan, cuál es el usuario que la utiliza, cuál es el tiempo de uso de cada una de las aplicaciones, su ruta de ejecución, fecha y hora. También empezamos a observar qué tipo de dispositivos se está conectando y esto hace que también tengamos un control referente a este tipo de dispositivos. Ejemplo, bueno, acá conectamos un dispositivo de audio. También lo podemos asignar a zonas militarizadas. ¿Qué es lo que significa? Lo permitimos o lo denegamos. De forma automática está haciendo la extracción de los datos referente a cada uno de los identificadores. Acá empezamos a observar todo lo que tenga que ver con la navegación. Bueno, ¿por qué los usuarios, y nos pasa mucho en la región, tienen, ejemplo, Office 365, pero también empezamos a detectar correos electrónicos basados en Gmail, Hotmail, Yahoo, y esto hace que muy posiblemente la información esté transitando a otro tipo de canales de comunicación. Permítame acá un segundo, por favor. Hola Juan, aquí tenemos una pregunta. ¿Cuáles son los sistemas operativos que son compatibles con Estética? Acá tienes el micrófono cerrado. Juan, ¿nos estás acompañando? Juan. Acá. Para la pregunta, somos compatibles con sistemas operativos Windows y Mac. Próximamente
con todo lo que tenga que ver con el perfilamiento de, también con certificación futuro, vamos a tener un CASB. Este CASB se va a lanzar el próximo año. Y esto hace que también tengamos la posibilidad de proteger, sin importar el sistema operativo, todo el movimiento de los datos a través de una nube, un correo electrónico, etcétera, con el sistema de CASB. También empezamos a visualizar todo lo que tenga que ver con la parte de impresión. Bueno, acá sobre esta máquina, pues digamos, no se ha hecho, digamos, todo lo que tenga que ver con algún tipo de impresión según el usuario. Tráficos de red, cuáles son las aplicaciones que más están cargando o descargando cierto tipo de información. Correos electrónicos, cuáles son los remitentes más activos, destinatarios activos, bueno, etcétera. Y todo lo que tenga que ver con el movimiento de los datos. Podemos empezar a verificar cuando crean, copian, eliminan, mueven, envían a través de un sistema de correo electrónico, bueno, etcétera. Todo ese tipo de operaciones lo vamos a empezar a verificar. Esta es la consola API. También próximamente se va a empezar a hacer una unificación a web. Va a quedar algo similar a esta parte, ¿cierto? En donde también acá vamos a empezar a analizar, bueno, a través de todo lo que tenga que ver con Safetica One. Vamos a observar a través de una gráfica web cómo se están enviando los archivos, a través de qué tipo de canales de comunicación, cómo los empleados están utilizando su tiempo de trabajo, cuáles son los mayores equipos que muestran un mayor delay, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con seguridad de los datos, cómo los datos se están dejando, a través de qué tipo de canales de comunicación, qué tipo de categorías se están dejando la organización. Esos son los issues, las problemáticas que se están detectando a través de Safetica como una alerta automática. Bueno, 34 archivos no identificados como sensibles fueron transferidos a un mensajería instantánea, a un sistema de nube, etc. Todo este tipo de información lo va a empezar a consolidar mejor la consola web. User behavior, para empezar a detectar cuáles son las actividades productivas o improductivas de la organización. Todo lo que tenga que ver acá con un ejemplo de las tendencias, cuáles son los usuarios que muy posiblemente pueden estar buscando un empleo. También va a aparecer sobre este tipo de esquemas de protección para que ustedes también empiecen a verificar. ¿Cuáles son las aplicaciones que más están utilizando? Bueno, este es un resumen más light, más estratégico que lo que es la consola on-premise. Y bueno, esa es lo que es Safetica One, ¿no? Ahora vamos a empezar a observar todo lo que tenga que ver con Safetica Next. Safetica Next es esta consola que les estoy mostrando a continuación. Acá vamos a empezar a verificar si hay algún tipo de eventos para que podamos analizarlo. Y lo que hace Safetica Next es empezar a analizar o a verificar cuáles son las conductas del movimiento sobre el dato. Entonces acá ya no vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con un user behavior. Acá esta consola solamente va a hacer o está siendo orientada a todo lo que tenga que ver con movimientos de datos. Acá vamos a colocar un ejemplo, así tengo unos datos. Acá están los datos, perfecto. Y Safetica lo que hace es empezar a analizar ese tipo de archivos y lo comienza a perfilar en tres aspectos. El primer aspecto, ¿cuál es? Alto, medio, bajo. Tenemos acá los niveles de riesgo. Entonces acá tenemos como todo lo que tenga que ver con auditoría de seguridad. Y acá vamos a empezar a reflejar cómo es el movimiento del dato. Si contiene una información sensible, digamos en este caso es personal porque se detectó un correo electrónico, o acá un aspecto financiero que se detectó un número de tarjeta de crédito. Y esto hace que tengamos lo siguiente: ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el archivo? ¿Cuál es el tamaño? ¿Cierto? Todo lo que tenga que ver con el path en donde se estaba almacenando, cuál fue su destino y bueno, etc. Actualmente se agregó todo lo que tenga que ver con una visualización de los eventos sobre aplicaciones y navegación.
Entonces nos va a dar un vistazo también general de cómo es el movimiento del dato a través de estas dos categorías que son, por supuesto, las más utilizadas sobre una estación de trabajo en donde están demostrando un tránsito de información. También vamos a empezar a verificar cómo los usuarios, tenemos acá un user behavior orientado al movimiento del dato sobre el usuario. Ejemplo, si el usuario Juan López representa un riesgo del 90%, es porque los datos que él está moviendo se están direccionando a canales desconocidos. Entonces, este tipo de analítica también la podemos consolidar sobre este espacio. Y bueno, ya algo para terminar, acá tenemos lo que son las zonas militarizadas, donde permitimos la carga de información a lo que va a ser denegado, lo que va a ser permitido, lo que no ha sido clasificado, etc. También tenemos múltiples políticas de seguridad. Ejemplo, que no se pueda tomar una captura de pantalla, que no se pueda direccionar a un dispositivo USB, que no se pueda imprimir, todo lo que es la relación o la verificación del comportamiento sobre el dato y el control, también lo vamos a empezar a aplicar, por supuesto, tanto en Certica.next como en Certica Web. Sistemas de clasificación de datos, también estamos trabajando en todo lo que tenga que ver con diferentes tipos de templates para cubrir todo lo que tenga que ver con normativas. Digamos, acá hay un ejemplo claro. Acá, digamos, tenemos el número de identificación de Colombia, ya definido por una expresión regular, cuáles son, digamos, como todo este tipo de palabras claves que puede contener para empezar a detectar este tipo de números. Entonces tenemos ya el perfilamiento, vamos a seguir agregando aún más taxonomías para la identificación de todo este tipo de datos totalmente confidenciales. Y bueno, un vistazo general de cómo es el comportamiento de las estaciones, ¿no? Si nos están comunicando, si tienen una versión obsoleta, si vamos a empezar a recopilar eventos de las estaciones de trabajo, bueno, etc. Con todo este tipo de información, pasamos también a una analítica. Podemos integrarnos, o todo lo que ustedes vieron de Certica One, podemos ya también integrarlo con sistemas de inteligencia de negocio. Entonces podemos construir, en este caso es con un Power BI, sacamos todo este tipo de información, los llevamos a este tipo de herramientas de inteligencia de negocio y vamos a empezar a tener un perfilamiento aún mayor de lo que puede estar pasando. En este ejemplo, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles son las actividades no productivas? ¿Cuáles son las categorías? Digamos, acá están en páginas de redes sociales, de compras, de juegos, etc. ¿Cómo es la productividad por departamento? En este es un escenario de un cliente que también nos solicitó, digamos, como empezar a verificar cuál es la productividad según su ejecución de aplicación o de navegación. Y bueno, acá tenemos todo lo que tenga que ver con actividades no productivas o productivas. Entonces también podemos empezar a encaminar todo lo que tenga que ver con nuestra solución a este tipo de herramientas de inteligencia de negocio. Y listo. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Las personas que Bueno, aquí tienen... tenemos unas preguntas. Me están preguntando cuál sería la soporte, si Estética soporta versiones viejas de Windows, por ejemplo, Windows 7. Windows 7 hasta los últimos sistemas de KB. Pero por sistema de aula, muy próximamente, el próximo año, vamos a cambiar ese esquema y ya no vamos a ser totalmente compatibles con con Windows 7. Desafortunadamente también nos estamos considerando, digamos, todo lo que tenga que ver con lo que diga el sistema, el proveedor del sistema operativo, el creador del sistema operativo, también nos alineamos a todo lo que tenga que ver con su ciclo de vida de software. ¿Qué es lo que ocurre también, o muy posiblemente también puede ser con Windows 7? Que como tiene vulnerabilidades, ¿cierto? Muy posiblemente también tenga o no vamos a empezar a proteger, digamos, como todo ese tipo de información porque ya el sistema operativo tiene ese tipo de vulnerabilidades. Entonces, acá lo que consideramos es empezar a actualizar con los sistemas operativos para, por supuesto, tener los últimos estándares en seguridad.
Vale, aquí tenemos otra pregunta. Nos indican qué método de encriptación utilizan Séptica al momento de descifrar las unidades USB cuando se activa. Esa parte. Actualmente Celtica tiene integración con BitLocker, entonces se están manejando las llaves internamente de lo que hace BitLocker con RSA. Entonces acá también nos estamos atando a lo que es el sistema de seguridad de BitLocker con las llaves de cifrado y los sistemas de seguridad. Vale, tenemos otra pregunta. Me dicen que si tenemos integración con Linux o si no lo tenemos, ¿cuándo podría tener? Está en estudio para todo lo que tenga que ver con lo que es Linux. Ah, por el momento, digamos, no tenemos una fecha que les podamos decir a ustedes, sí, vamos a lanzar Linux, vamos a hacer esto. Por el momento, todo está en estudio. Vale, muchas gracias. No sé si otros participantes tengan más dudas. No, Juan, creo que por el momento ya no hay más dudas. No, perfecto. Ah, Muchas gracias, pues creo que hay una. Sí. aquí hay uno, por cierto. Alberto, existen dos versiones. Hay una que es on-premise y hay una que es en nube. Eh, digamos, son sistemas totalmente diferentes. Entonces, eh, también podemos tener, digamos, nuestro sistema on-premise en nube. Solamente se hace un tipo de configuración en específico o que el cliente pueda proveer un sistema en Azure, una AWS, bueno, etcétera, en donde se puede instalar la solución y ya acá hacemos un nateo para que los agentes se puedan direccionar hacia esa nube teniendo Celtica on-premise preinstalado en un servidor en nube, ¿no? O nuestro sistema Celtica Next, que es totalmente en nube sobre nuestros propios sistemas de, de servidores. Tenemos aquí Yo otra pregunta, Juan. ¿De qué manera trabajan con las diferentes marcas de antivirus? Bueno, actualmente, vuelvo y lo reitero, no es que tengamos una integración totalmente nativa con cada uno de los antivirus, no, somos totalmente compatibles. ¿Eso qué quiere decir? Que los motores de antivirus no van a detectar como Certica que es algo, digamos, un keylogger, ¿sí? No, no lo van a hacer. Si a través de marcas de antivirus podemos hacer un deployment de nuestra solución a través de módulos de sistemas de instalación de software de terceros a través de este tipo de antivirus o de consolas de administración. Pero el resto somos totalmente compatibles. Bueno, Juan, creo que ya no hay más preguntas por el momento. Perfecto. Cualquier tipo de información, pues por supuesto, acá está Adrián para que ustedes le puedan ayudar y que ustedes puedan también, si tienen alguna pregunta, por supuesto, a través de Micronet, eh, les pueden ayudar a resolverlas. Por supuesto, estamos en todo momento en comunicación con Micronet eh, con ellos para que, digamos, no los vamos a dejar solos, por supuesto. Siempre trabajamos muy de la mano con lo que es Micronet. Vale, muchas gracias, Juan. Ahorita vamos a pasar a nuestro Kahoot para que nuestros participantes puedan jugar, inscribirse y ganar nuestros premios. Hola, muy buenos días a todos. Por favor, a los que están acá participando en este webinar, muchas gracias al equipo de Safetica. Si pueden, por favor, ingresar al sitio www.kahoot.it. Preferiblemente si lo pueden hacer desde un dispositivo móvil. Al ingresar a esa página les va a pedir un código que es el PIN del juego y vamos a participar en este Kahoot.
Vamos a dar unos minutos para que se conecten y damos inicio a este juego.